esta comparecencia pública para anunciar pues una buena noticia que conocíamos el viernes a última hora de la mañana y si el viernes anunciábamos una ayuda del IDAE de $500.000 de euros para cambiar las iluminaciones y hacerlas eficientes de parte de la ciudad, en esta ocasión el mismo Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía nos concede el total de la subvención que habíamos pedido en su momento a través de un proyecto también relacionado con el ahorro energético y sobre todo con el medio ambiente, que corresponde a la construcción de la segunda planta del aparcamiento de las huertas de la isla. Hace unos meses presentábamos el proyecto. Siempre, evidentemente, que se presenta un proyecto, pues se presenta con la esperanza de que te concedan las cantidades económicas y, evidentemente, se apruebe el proyecto, pero siempre también con las reservas oportunas, sinceramente, ¿no? Porque tienes que competir con muchos proyectos, el dinero es finito y, por lo tanto, siempre con esa incertidumbre, pero que en este momento, tanto el que anunciábamos el viernes pasado como este, pues nos dan y nos conceden la cuantía completa, es exactamente 1 millón de euros, de los cuales, como siempre en las convocatorias europeas, o mayoritariamente en ellas, el 80% lo aporta el IDAE y el Ayuntamiento aporta el 20% de ese proyecto. Estamos hablando de 800.000 euros, por un lado, que nos llegarán de este instituto, y el Ayuntamiento aportará los 200.000 euros restantes para concluir la obra, esa primera fase de la obra de las distintas plantas que tendrá paulatinamente, irá adquiriendo este aparcamiento de las huertas de la isla. Estamos hablando exactamente del aparcamiento de los ascensores. Como podéis ver en la imagen, el proyecto que nosotros realizamos desde el Ayuntamiento de Plasencia es construir sobre el aparcamiento en superficie de los ascensores de las huertas de la isla 3 plantas, como veis. Pero esta subvención corresponde exclusivamente a la primera fase, que es la primera planta, la más grande de todas, la que hay dibujada en verde claro, y que corresponde a la habilitación de 182 plazas sobre las 350 plazas que hay en el aparcamiento en superficie de las huertas de la isla. Por lo tanto, se incrementaría en casi 200 plazas más el parque público de aparcamiento en el entorno del casco histórico y en relación al conjunto de los barrios de la ciudad. Nuestro proyecto, como sabéis, durante esta legislatura, una de las cosas que nos pidieron los ciudadanos cuando llegamos en el 2011 era más plazas de aparcamiento, sobre todo en relación, como decíamos, al centro. El centro es donde se desarrolla gran parte de la actividad financiera, cultural, social, incluso me atrevo a decir que también académica, sobre todo académica superior, como son los centros universitarios, la Escuela de Idiomas o el Conservatorio. Y por lo tanto nosotros quisimos crear una red de aparcamientos alrededor del casco histórico. Recordad que este aparcamiento de las huertas de la isla se inicia en las legislaturas previas a nosotros, pero concluye, no exento de dificultades, a partir del 2011. Se crea el que hay justo al lado, el que llamamos del Puente Nuevo, para completar esa zona de aparcamientos, pero además se proyectan el que ya está inaugurado en Velázquez, que es en el sentido diagonalmente opuesto a este, en relación con la zona norte, y también el de Eulogio González, que está en construcción de la zona sur. Ahora nos llega la posibilidad de incrementar ese parque, aumentando las posibilidades de este aparcamiento. Recordad que originalmente el proyecto de este aparcamiento era hacer varias plantas. En aquel momento, y habida cuenta de las circunstancias, pues se queda solo en esa planta de superficie y en este momento pues tenemos la oportunidad, a través de estas ayudas, con parte del riñón municipal también que aportar ese 20%, poder ir incrementando esas posibilidades de aparcamiento de este lugar. Lo que no queríamos nunca era concentrar en un mismo lugar todos los aparcamientos, por eso el proyecto era, evidentemente, crear una red de aparcamientos alrededor del casco histórico. Incluso me atrevo a meter en ellos el aparcamiento, ahora ya público, de Obispo Amadeo. Si contabilizamos las plazas que había y las plazas que se han creado en estos 9 años aproximadamente, estamos hablando de triplicar las plazas de aparcamiento. Evidentemente, Velázquez entonces no existía, Eulogio González se ha multiplicado por 3 las posibilidades de aparcamiento,
con el Puente Nuevo, que tampoco existía, se multiplicó también, y en este caso, con esta intervención, más las de San Miguel y las del casco histórico propiamente, pues estamos hablando de triplicar la capacidad de aparcamiento de la ciudad, aparcamientos públicos, aparcamientos libres, y estamos hablando en este momento que rondamos durante esta legislatura del 2011 a esta en la que estamos, en este momento en el año 2020, estamos hablando de haberla incrementado en aproximadamente 1.500 plazas más de las que ya existían con anterioridad a la llegada de nosotros al Gobierno. Por lo tanto, bueno, pues creemos que estamos dando respuesta a una de las inquietudes que ha tenido siempre el ciudadano, que es la posibilidad de aparcamiento. Es verdad que esto es una cuestión que pasa en todas las ciudades, no todas las ciudades lo resuelven, y nosotros hemos podido, pues entre unas ayudas externas, sobre todo de fondos europeos, y presupuesto propio, pues ir aumentando ese parque de aparcamiento siempre a disposición de todos los ciudadanos y de todo el que nos visita. Como sabéis también, pues el res.es nos va a poder ayudar a de alguna manera, una de las cuestiones que está en licitación es tener el control por parte del ciudadano de dónde hay plazas libres. Hay aparcamientos que en este momento, como el de las Huertas de la Isla, se llenan. Por lo tanto, tener la oportunidad a través del móvil o a través de los paneles externos a esos aparcamientos de saber si hay plazas libres, pues permite también un ahorro energético muy importante, porque dejas de dar vuelta e ir directamente donde hay aparcamiento. Os puedo decir que, por ejemplo, el parking de Velázquez, que está en breve, pues ya tendrá toda su señalización para que todo el mundo sepa cómo llegar al parking de Velázquez. En este momento, en el estudio que hemos hecho durante este mes que lleva en funcionamiento, tiene un uso aproximado del 65%. Por lo tanto, tenemos capacidad para seguir aumentando las posibilidades de aparcamiento en ese punto, y creemos que llegaremos al 100% cuando esté la señalización y evidentemente haya una mayor movilización, ¿no? Movilidad, me refiero. Porque en este momento ya sabéis que muchas administraciones que tienen sede en el casco histórico pues teletrabajan, ¿no? En este caso el ayuntamiento lo está haciendo. A medida que se vaya incorporando el personal a sus puestos de trabajo, las necesidades de aparcamiento serán mayores, sobre todo en determinadas horas, y por lo tanto eso va a permitir que esos aparcamientos se usen al 100%. Por eso es tan importante seguir ampliando ese parque de aparcamiento. Esta nueva planta que habéis visto en la imagen tendrá una superficie de 5.000 metros cuadrados. Como veis, el proyecto, como cuando ya lo explicamos, intentamos no crear un edificio que de alguna manera, en conexión con el parque de la isla, casi por dimensiones, se coma, al menos desde el punto de vista visual, parte del parque. Por lo tanto, la primera planta es la más grande, las siguientes, según vayamos obteniendo la financiación, las iremos haciendo, pues se van retranqueando con el fin de crear un edificio que se pueda equilibrar con un entorno natural como es el de las Huertas de la Isla. Uno de los elementos más importantes que nos va a permitir esta construcción es la rampa de acceso al aparcamiento desde la Avenida del Valle. Es fundamental porque en este momento una de las partes quizás que no se consiguió con la construcción del aparcamiento es que hay que dar una vuelta por la calle Santo Domingo de Guzmán para acceder a él. Con lo cual, bueno, pues hace más difícil el acceso, sobre todo para aquellos que no conocen el entramado urbano de Plasencia, que vienen de fuera, ¿no? Y en este caso, pues ya esa rampa que podéis ver desde la parte superior podrá hacer posible el acceso directo desde la Avenida del Valle, que es una de las vías más transitadas, porque además nos une con las comarcas del norte más importantes de conexión con Plasencia, que son la Vera y el Valle. Por lo tanto, ese es uno de los elementos que dentro de la infraestructura va a permitir que mejore considerablemente el conjunto del aparcamiento. Os diré también que esa rampa tendrá una superficie de aproximadamente 620 metros cuadrados y que permitirá ese acceso mucho más fácil. Por último, nosotros hemos hecho este anteproyecto, que es lo que veis, y es lo que hemos presentado. Nosotros ahora vamos a confeccionar el pliego de condiciones para sacar conjuntamente el proyecto y la obra. Ese es el siguiente paso que tenemos que dar, previa aceptación de la ayuda que nos va a otorgar, en este caso,
el IDAE. Y eso se realizará en un pleno, aceptaremos. Mientras tanto, nosotros trabajaremos en ese pliego de condiciones para que posteriormente la empresa adjudicataria redacte el proyecto entero de esta segunda planta del aparcamiento de las huertas de la isla y se lleva a efecto, por lo tanto, la obra en cuestión. Una obra que, como veis, pues es fácil, porque se supone que la definición de la obra es levantar esos pilares que veis y sobre esos pilares el forjado que albergará el aparcamiento, junto con la rampa. En esa obra se integran los ascensores y la rampa y la pasarela ya existente que une con la Avenida del Valle, e integrará una pasarela que comunicará primero la planta primera, la que ya está hecha, con esta que vamos a hacer, y tendrá la posibilidad de conectar las otras dos plantas que quedarían por hacer. Por haceros un recuerdo rápido, la tercera planta es ese color verde turquesa, y es más pequeña que la que vamos a hacer ahora por ese retranqueo, pero tiene aparcamiento a los dos lados de la pasarela. Pero luego la tercera, sobre todo atendiendo al desnivel de la propia Avenida del Valle, solo tendrá una plataforma al lado izquierdo de la pasarela, según lo vemos nosotros en este momento en el anteproyecto, y muy posiblemente esa última se convierta pues en una plaza más que en un aparcamiento. Todo dependerá en virtud del criterio que exista en ese momento, de necesidad o no de aparcamiento o de un espacio libre, abierto, con vistas al Parque de la Isla y a la Sierra de Santa Bárbara. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los datos más importantes de todo el proyecto. La verdad, reitero, es una buena noticia. Si no, para nosotros sería muy difícil acometer obras de este calado. 1 millón de euros, de no ser que sea a través de fondos que hay que luchar mucho y que vienen de fuera, pues sería difícil poder hacer estas obras de infraestructura. Como os decía, como la obra es relativamente fácil, pues el periodo de ejecución de la obra no será excesivamente largo. Y la prueba la tenemos, es que el aparcamiento de Eulogio González, el propio edificio, que puede ser una infraestructura muy parecida a esta, con las 3 plantas, pero evidentemente más reducido, pues nos hace ver que son estructuras que se pueden levantar con cierta facilidad y con cierta rapidez. Por lo tanto, aspiramos a que una vez adjudicada la obra, pues se pueda desarrollar la obra lo más rápido posible y que esté a disposición de los ciudadanos del mismo modo lo más rápido posible. Esto también, antes de que lo olvide, esto también va a permitir, porque una de las carencias junto con la rampa que tenía este aparcamiento es que los aparcamientos en superficie hace que durante determinados meses y muy largo, prolongado, y por el cambio climático más largo aún en estos últimos años, pues los coches deban permanecer al sol, cosa que es primero un peligro y además deteriora mucho los propios vehículos. En este caso, aunque la planta que vamos a construir evidentemente va a estar al sol, pero sin embargo cubre las plazas que hay justo debajo, que son casi 200 plazas que tendrá cubierta, y eso le da pues un valor, una garantía añadida al aparcamiento muy importante, que no deja de ser no solo un aparcamiento de superficie, sino que va a permitir que 1/3 de los aparcamientos, algo más de 1/3 de los aparcamientos, pues estén cubiertos, cosa que le da un valor añadido muy importante, como está pasando en Velázquez, donde primero se cubren las de la planta de abajo, evidentemente más fácil acceso y sobre todo está cubierto, y luego posteriormente ya se van cubriendo las plazas de la planta alta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa es la explicación de este proyecto importante que nos permitirá tener pues esas 182 nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad. Si os parece bien, José Antonio va a comentar unas cosas de otra cuestión y luego ya pues estamos dispuestos a las preguntas que nos hagáis, ¿vale? Bueno, aprovechando esta rueda de prensa, nos parecía muy oportuno hablar de otra cuestión que tenemos en marcha en cuanto a la planificación, pero en cuanto a la movilidad urbana sostenible. Estamos elaborando, sabéis que estamos inmersos en un trabajo con una consultora en generar el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Plasencia y su entorno, porque no en vano este plan está siendo financiado con el DUSI que conseguimos con Diputación para financiar actuaciones
en la ciudad, pero también en todas sus comarcas lindantes con el término municipal. En total 13 municipios en el entorno de Plasencia. Como digo, ese plan de movilidad está en ejecución, está en fase de diagnóstico. En estos meses llevamos trabajando con la consultora, le hemos suministrado toda la información necesaria desde el ayuntamiento, todas las propuestas, y además ese plan se está realizando con una importante participación de todos los sectores que consideramos implicados, ¿no? Y la semana pasada, sin ir más lejos, pues tuvimos una de esas jornadas en las que contamos con la colaboración, y agradecemos desde aquí, por supuesto, porque la verdad que fue un éxito en ese sentido. Dentro de la situación en la que estamos, que tampoco se pueden generar grandes jornadas de muchos participantes, pero desde luego los participantes que nos habíamos propuesto representando diversos colectivos, pues desde el empresariado, desde los vecinos en general, desde el ámbito de los mayores, el ámbito de la discapacidad, todas las perspectivas posibles, intentamos que estuvieran representadas en los diversos colectivos de la ciudad, representados, como digo, por personas que vinieron amablemente a escuchar y a aportar ideas. Por tanto, estamos muy contentos y orgullosos de la marcha de ese plan y, en general, de nuestra manera de hacer todas estas cosas y de conseguir todas estas cosas, que no es otra manera que la participación ciudadana y escuchar las aportaciones, debatirlas e incluirlas y volcarlas en ese trabajo. Como digo, está en fase de diagnóstico. Pronto tendremos tendremos el análisis y también algunas aportaciones, algunas propuestas que, en general, afortunadamente ya las vamos trabajando, como muestra uno de los asuntos claves pendientes en la ciudad, que era la generación de aparcamientos alternativos para acceder a la ciudad y acceder a las zonas comerciales, a la zona centro de la ciudad. En ese sentido, pues decir que se están ya viendo nuevas viejas ideas, porque al final es actualizar lo que siempre ha sido o ha estado pendiente en la ciudad, como el uso, por ejemplo, como el mejor uso del transporte público, o, por ejemplo, la utilización y la buena convivencia de los diversos medios de transporte. Desde luego, la priorización del ciudadano, la priorización del peatón, y ahí se está poniendo de manifiesto pues todo ese proceso que se viene realizando en la ciudad de peatonalización, de zonas comerciales, de peatonalización o de ampliación de espacios, de acerados, etcétera, siempre priorizando el peatón, siempre intentando garantizar pues el orden de los aparcamientos, el buen uso del coche, también para mejorar los espacios que tiene que haber para carga y descarga, los espacios que tiene que haber para el transporte público, etcétera. Y, como digo, la convivencia con otros medios de transporte como serán la bicicleta, como son los nuevos patinetes, etcétera. Y eso pues nos va a generar, como digo, propuestas interesantes y ya adaptadas al 2020, porque siempre ha habido intenciones, ha habido intenciones de planes, pero realmente los planes constatados que había era el que estaba, uno que se redactó en colaboración con la policía, etcétera, ya hace más de 10 años, y el que está incluido dentro del Plan General Municipal, aprobado en 2015. Esas eran las directrices claras, aparte de diversos estudios, como el que teníamos hecho en la primera legislatura con la Junta de Extremadura en cuanto al acceso a Plasencia, muy interesante y muy oportuno también en relación a este trabajo con las comarcas, etcétera. Y este va a ser, por fin, el plan de movilidad urbana que va a tener Plasencia y su entorno, y adaptado, como digo, al siglo XXI, al 2020, con todas las actuaciones que ya se están recogiendo. Y fundamental, este trabajo de planificación es la demostración, nuevamente, de una tarea cumplida que viene generando y generará nuevas inversiones, en la consecución de nuevos fondos europeos
por eso, porque hacemos los trabajos planificados y participados, dos cuestiones muy fundamentales en los tiempos actuales. ¿Alguna pregunta de este u otro tema? Sí, los 200.000 euros que tiene que poner el ayuntamiento, perdón. Sí, no, de este tema primero. Sí, sobre el tema del aparcamiento, sí. ¿vale? ¿De dónde les va a sacar el ayuntamiento? Los 200.000 euros que tenemos que poner. Vamos a ver, en un principio, en el presupuesto 2020 ya teníamos una pequeña aportación tanto de este como del otro, el del alumbrado. De hecho, el del alumbrado está íntegro, tenemos los 90.000 euros en una partida de inversión de alumbrado que posiblemente haremos una modificación para que se llame exactamente y esté vinculado exactamente al fondo del IDAE, del alumbrado. Y este teníamos una partida creada, si bien no con el total, porque como se sabe es un procedimiento que se alargará 2 o 3 ejercicios presupuestarios. Pero nuestra intención es, habida cuenta del avance del presupuesto, de las necesidades que están cubiertas y de los remanentes que pueda haber, es crear una partida directamente con los 200.000 euros necesarios para no cargar sucesivos presupuestos, que lo podríamos hacer. Podríamos tener parte en este presupuesto, parte en el próximo e incluso en el 22, si la cosa se alarga, porque hay que hacer proyectos, la obra, contratarlo, etcétera. Pero la intención, vamos a ver si lo podemos completar, desde luego remanentes hay, entonces vamos a intentar ya dotar en los próximos plenos la partida completa para con la propia esfuerzo de este mismo presupuesto, el 2020. ¿Más sobre aparcamiento? Sí, yo quería saber si está previsto también dentro del plan de movilidad y de potenciación del vehículo eléctrico plazas especiales con carga o posibilidad de carga de vehículo eléctrico en el aparcamiento. Que eso se establece por la ley. Por lo tanto, es que tiene que haber. Nosotros estamos estableciendo los puntos de recarga no obligados por la ley, sino por la necesidad y por nuestra propia filosofía de aportar en el ámbito de la conservación del medio ambiente ese tipo de elementos que son los que se colocarán en el aparcamiento en superficie de las huertas de la isla, ¿no? Y como sabéis, el resto, en este caso los puntos de recarga del de Velázquez, pues se van a establecer según ley y ya se están tramitando. De hecho, el otro día en Diputación se hicieron los cambios presupuestarios oportunos para poder hacer y completar esa obra. Y evidentemente, contemplará en el proyecto las plazas que obligatoriamente por ley debe tener, en virtud de las 182 plazas que tiene, pues los puestos de recarga que debe haber. A partir de ahora, todos los aparcamientos se ajustarán a esa normativa, con el fin también de que nosotros vayamos cumpliendo, como lo estamos haciendo con el cambio de la iluminación, por ese pacto 2020 que firmamos en su momento de todos los alcaldes en pro de tener las menos emisiones de CO2 oportunas, ¿no? Nosotros ya hemos conseguido en nuestras auditorías un número muy importante y esto es una de las medidas que suman y se adoptan para ese asunto también. También en este ámbito, si ya con estas inversiones queda descartado el que se pueda hacer efectiva esa ficha de las huertas de las grandes torres, porque sería el espacio del aparcamiento o sería todo el invento. No, hombre, nosotros vamos a utilizar el aparcamiento actual, la parcela del colegio y la parcela urbanizable quedan exentas. Nosotros ahí estamos viendo en esa fotografía el aparcamiento en superficie de los ascensores, por eso yo me refería, por ubicarlo por parte de todos los que nos escucha, que es el de los ascensores. Y como ve, esa es la parcela que ocupa. Nosotros lo que hacemos es elevar una segunda planta sobre parte de ese aparcamiento. No se ocupa ninguna otra parcela. Claro, la parcela residencial prevista es la que está justo entre este aparcamiento, que dotamos de más aparcamiento, y el futuro colegio. Como recordamos, se ocupaba, no llegaba a 1/3 de toda esa zona para zona residencial. ¿Ya? Ana. No, una cosita también del aparcamiento. Buenos días. Hola, Eduardo. Pasa bueno por aquí. Cuando se presentó el proyecto se habló de 2 rampas de acceso para las 182 plazas, no sé si es una de subida, de bajada, si se ha quitado una. Y luego también en relación al IDAE se pidió una ayuda de 200.000 euros para la compra de un vehículo eléctrico para el transporte urbano. Si tenéis noticias ya de eso. No, mira, Eduardo, 2 cosas. Primero, nosotros en el anteproyecto, como habéis visto en la foto, hay 2 rampas, ¿no?
Pero ahora todo eso se concretará en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces el redactor del proyecto nos dirá si son necesarias esas 2 rampas o hacer solo una de subida y bajada. Eso ya son cuestiones técnicas que nos irán diciendo en virtud también de los espacios, etcétera, etcétera. El caso es, y por eso lo importante, que tendrá acceso de la carretera del Valle. Para nosotros ese es el principio fundamental de mejora del uso del propio aparcamiento. En el anteproyecto hay 2, como habéis podido ver, pero luego ya en el proyecto nos dirán si son necesarias esas 2 o, como digo, pues con una de entrada y salida es suficiente. Lo veremos en el proyecto. Y luego, el problema que teníamos es que la subvención era de 1 millón de euros, Eduardo, y teníamos que elegir si el aparcamiento o el autobús. Por eso decidimos que todo el dinero fuese invertido en esto, porque si no, no se podía hacer. El presupuesto de esta segunda planta es elevado y, por lo tanto, no podíamos dividir el dinero en distintas cuestiones. El autobús urbano eléctrico está dentro de unas partidas de fondos europeos de otros proyectos. Me parece que en el EDUSI Plasencia solo, el que nosotros solicitamos, con el que se sufragan los gastos, pues sobre todo del proyecto más importante, que es el de los pabellones militares. Bueno, pues en ese proyecto es donde incluimos la compra de autobuses eléctricos, que estamos precisamente viendo para poder adquirirlo a través de ese dinero. Ok, gracias. A ti. Las pasarelas de acceso o salida serán tanto peatonales como para vehículos. Claro. Esa es la idea. Sí, y luego, de todos modos, el acceso peatonal ya lo tiene de manera bastante potente. Pero pues si acaso eran sí. Luego, el número de plazas que ahora mismo hay son 350. El número de plazas que hay ahora en ese aparcamiento en superficie son 348, si quieres ponerlo justo, que yo lo he redondeado. Sí. Y nosotros ahora con esta doble planta aumentamos en 182, lo que nos pone en un aparcamiento de 530 plazas aproximadamente. Perfecto. No, gracias. María, Yo otro tema, ¿no? ¿tú ves de este tema? Sobre otro tema. Del segundo, ¿qué ha dicho él? ¿Para cuándo se prevé que pueda estar ese plan de movilidad urbana? Bueno, los plazos exactos no están, pero serían por la marcha de los trabajos y lo que le queda por trabajar, más o menos en este otoño se pretenderá a final de año, principios del 21, independientemente de cómo vaya también un poco bueno, pues toda la gestión de ese trabajo, la gestión de las consultas. Tengo que decir que durante este verano, por ejemplo, otro hito importante fueron las consultas que se hicieron telefónicas y la recogida de datos a pie de calle, con los autobuses urbanos, por ejemplo, etcétera. Entonces, es una gestión de información importante que además ha estado un poco condicionada también por la movilidad generada por la pandemia y toda esta situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, creemos que en 3 meses como máximo puede estar ya. Como decía el concejal, esto es muy importante porque es un requisito fundamental para determinadas convocatorias de fondos europeos. Si no tienes ese plan de movilidad no puedes acceder. Es cierto que no solo esa es la bondad que tiene el plan, porque tiene muchas, ¿no? El hecho de planificar toda esa situación pues siempre es bueno, ¿no? Pero además tiene una cuestión muy práctica, que con ese plan de movilidad nos podremos presentar a nuevas convocatorias en fondos europeos. Terminamos ya. No sé si Gemma y Eduardo sobre los asuntos de la rueda de prensa tienen alguna pregunta. Que parece que no. ¿Otros asuntos, María? El sábado el consejero de Sanidad apuntó una posible avance en esas fases, ¿no?, de desescalada de Plasencia. No sé si en las últimas horas ha habido desde el sábado alguna novedad y cómo se encuentra la ciudad, si tienen algún contacto con el área de salud o con el consejero. Me alegro que me hagas esa pregunta. Los datos que nosotros tenemos sobre la situación en Plasencia es que, gracias a vosotros que los publicáis, sinceramente, a mí no me llama nadie. No nos llama nadie para decirnos, oye, la situación es esta otra. No tenemos información de primera mano. La información la maneja Vergeles. Pero nosotros es verdad que sabemos el número de contagios, etcétera, etcétera, pues por las publicaciones de los medios de comunicación que nos permiten saber más o menos cómo va sucediendo todo, ¿no?
Por eso os lo tenemos que agradecer, ya que no tenemos la información directa, que yo creo que sería lo indicado y lo apropiado, ¿no? Porque yo estoy convencido de que gran parte de la información no se publica porque vosotros tampoco la sabéis. Publicáis una serie de números, pero no sabemos una evolución más que la puntual que me decís, publicáis. En el área de salud de Plasencia hay 5 infectados, ¿pero dónde son? Porque a mí me interesan todos, claro, pero me interesan fundamentalmente los que son de Plasencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es muy compleja, los alcaldes nos quejamos mucho de la falta de información directa, como sabéis, y yo no estoy hablando de que me llame el consejero, que no lo requiero, sino que posiblemente el consejero diera la orden a las áreas de salud de que informaran a los alcaldes, ¿no? Porque luego nos encontramos con estas informaciones y nos quedamos un poco, bueno, una situación de cierta inquietud, porque no sabemos de dónde viene la decisión de ese ámbar del que nos habla Vergeles para determinadas localidades, entre ellas Plasencia. Por otro lado, cualquier medida de prevención que tomemos, pues oye, bienvenida sea. De hecho, los ayuntamientos, y particularmente este, fue pionero en tomar medidas en torno a la situación días antes de los estados de alarma que se provocaron. Y tomamos decisiones, acertadas o no, pero con el único fin de intentar por todos los medios frenar el avance del virus. Y yo creo que se consiguió en un tanto por ciento muy importante, ¿no? Por lo tanto, cualquier medida de prevención, bienvenida sea. Me gustaría saber, evidentemente, en qué se basa, en qué medidas, perdón, en qué criterios sanitarios se basan el tomar esas medidas. Y por otra parte, para mí es muy importante la prevención, pero para nosotros también es muy importante que las medidas que se adopten con la reflexión suficiente para que no dañen aún más el sector económico. Es decir, que tenemos que prevenir, es cierto, tenemos que tomar medidas, ¿vale? No sabemos en base a qué criterios, porque yo lo que tengo entendido hasta el momento, haciendo un análisis de los datos que los medios de comunicación ofrecen, es que nosotros no superamos todavía los 500 afectados por cada 100.000 habitantes, pero como tampoco sabemos de dónde sale ese criterio, porque son 500 y no son 400, en fin, es una cosa que parece palabra de Dios, pero no lo es, porque, reitero, no sé en qué está basado ese criterio de poner 500 cada 100.000 habitantes, ¿no? Nosotros, haciendo un análisis de los datos que los medios de comunicación aportan, evidentemente no llegamos a ese punto. Tampoco me importa en el sentido de que si es para prevenir y que no sigan aumentando, pues perfecto, bienvenidas sean las medidas, pero evidentemente pedimos también que ese análisis sanitario, que es muy importante y prioritario, se adopte también con otros criterios también económicos para que determinados sectores pues no sufran aún más una situación económica con la que estamos viviendo. Yo creo que ese equilibrio es francamente importante, y el equilibrio real sería evidentemente que los alcaldes conociéramos pues la verdadera situación en las áreas de salud correspondientes a nuestras localidades, para que incluso, y lo trasladé de ese modo a la consejería en su momento, nosotros también adoptáramos medidas. Porque hay ocasiones en las que, a lo mejor, sabiendo de verdad cómo está el asunto, pues nosotros podríamos reflexionar siempre en coordinación con el área de salud, con criterios sanitarios, determinadas acciones que sumaran en el ámbito de esa prevención, ¿no? Pero ya digo, es muy difícil tomar determinadas decisiones porque no tenemos esos datos, ¿no? Por lo tanto, ya digo que yo creo que sería necesario conocerlo. Y en este mismo ámbito, lo hemos dicho, no sé si 4 o 5 veces públicamente, yo siento que se toman decisiones en el ámbito de la salud cuando nosotros proponemos determinados recursos que se hacen en otras ciudades y en Plasencia no. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo irme a hacer una PCR al ferial del Berrocal en mi coche? Sin salir de mi coche. Como se hace en Cáceres. Que además la foto que suben algunos diarios, que es la que he visto, y algunos informativos, cuando aparecen en la televisión, pone autocovid. Y sale la imagen. El señor en su coche, con su niño detrás, y le hacen la PCR al niño y al padre. Pues chicos, yo quiero eso, porque sí, se hacen en el pabellón escuela, con el lío que nos han montado, que el otro día tuve la oportunidad de trasladárselo a la consejera del ramo, en este caso a la de turismo, deportes, cultura, etcétera, etcétera. Digo, nos ha hecho un roto, porque los dos pabellones, uno de la Junta y otro de la universidad, no los podemos utilizar. Tenemos la práctica deportiva encogida en las infraestructuras municipales y no damos de sí. Han tenido que reducir tiempos de
de entrenamiento, hemos tenido que ajustar, y hay entrenamientos que se hacen a las 10 de la noche. No lo pongáis tan difícil, cuando nosotros hemos ofrecido un espacio que no tiene actividad, que lo hemos quedado como, bueno, hemos hecho una limpieza general de todo el Berrocal, porque lo hemos hecho precisamente para que acogiera esta actividad, limpio como una patena, después además de que ha tenido otros usos durante el estado de alarma. Y yo de verdad, yo me siento maltratado por esa razón, porque el pabellón escuela, muy bien, pero sigue habiendo contacto con la gente, sigue habiendo colas. El otro día cuando fueron los de un colegio de la ciudad, que eran 20 y tantos niños con sus padres porque eran de infantil, pues aunque me digan que no haya colas, pues había colas, y los muchachos interrelacionaban entre ellos, pues normal, porque tenían 4 años. Eso lo hubiésemos eliminado y erradicado si nos vamos al Berrocal. El Berrocal con los viales te permite dar la vuelta al pabellón, se hace el test, la persona no tiene contacto con nadie, allá además se puede hacer una cola de coches, la que tú quieras, porque el sitio lo permite, no va a entrar en colisión con ningún otro vial que tenga mucho tráfico, hay mucho aparcamiento. Entonces yo reitero que no entiendo por qué esto, porque es que lo único que nos ha dado son problemas. Han trasladado el problema a unos metros. Entonces, reitero, yo creo que si se van al Berrocal nos facilitaría mucho las cosas. Y sí que sería una medida de prevención. Y así se lo hemos hecho saber al área de salud y al consejero. Sí que sería una medida de prevención, porque cuando tú juntas a 25 niños con sus 25 padres para hacerles un test, y al final hay una interrelación, quieras o no quieras, por mucha responsabilidad que uno tenga, porque tienes un contacto, los niños tal, si eso se hace en el otro sitio, ya has impedido que haya un contacto y por lo tanto una transmisión del virus. Por lo tanto, es una de las medidas de prevención que yo no puedo adoptar, yo estoy dándoles el recurso para poder hacerlo. No he hablado nunca así de esto, sí que lo hemos podido comentar en alguna nota de prensa, pero de verdad, yo como lo veo en otras ciudades, yo no sé por qué aquí no, sinceramente. Y yo creo que lo del coche es una medida extraordinaria para que no haya contacto entre la gente que está esperando hacerse un test. Raquel, hablando de la situación económica, quería saber cómo está el asunto de la línea de ayudas de 400.000 euros. Sí. Y un poco de la valoración sobre los datos del paro. Bueno, en principio las ayudas, como sabéis, se están tramitando. Ya cambiamos en la Junta de Gobierno como primer paso el plan de subvenciones para poder establecer esas ayudas. Ahora el siguiente paso será publicar definitivamente, aprobarla. Están en este momento en intervención porque debe tener un informe de la intervención para poder llevarlo a Junta de Gobierno, aprobarlo y posteriormente publicarlo en el Boletín Oficial de la provincia. Esos son los trámites que la concejala, me consta, está intentando hacer lo más rápido posible, con el fin de que en este año, que es el propósito que tenemos, a 31 de diciembre, pues esas ayudas, en la medida de lo posible, mayoritariamente se hayan otorgado. También os diré que estamos trabajando, como sabéis, en el presupuesto. Nosotros este fin de semana, los 12 concejales, hemos tenido reuniones muy importantes a nivel de, sobre todo, de aparte de cuestiones que hay que afrontar. También una de ellas, y la más importante, el presupuesto. Ya os lo anuncié hace unos días en una rueda de prensa, que ya estamos trabajando el presupuesto, y de hecho le hemos manifestado a la oposición que cualquier propuesta pues se la puede ir haciendo ya el concejal con el fin de ir viendo presupuestos, y uno de nuestros objetivos es que el próximo año pues haya una partida de nuevas ayudas a autónomos y empresarios que permitan complementar esta ayuda. Esta ayuda que vamos a dar en este momento nos va a servir un poco también de experiencia. Vamos a saber pues hasta qué montante económico llegamos a gastar, qué gente se queda fuera, que nuestro principal objetivo es que haya un espectro amplio y que todo el mundo pueda entrar en virtud de unos objetivos fundamentales planteados, pero nos va a servir de experiencia para poder hacer una línea de ayudas quizá más objetiva en virtud de esa experiencia en el año 2021. Será uno de los pilares también pues de un presupuesto de crisis en principio, porque es verdad que la situación será complicada como lo está siendo ahora, pero del mismo modo también atendiendo a unos criterios de recuperación, ¿no? Y por esa razón pues arrimar el hombro no solo circunstancialmente este año, sino que a nuestro tejido empresarial pues le sigan llegando ayudas, espero que todas las administraciones, pero también de la nuestra. ¿Sobre el paro? Y el paro, evidentemente los datos para Plasencia son buenos. Se redujo la lista de desempleados en 74 personas, ¿no? Y por lo tanto la valoración
es positiva. Ojalá esa situación de la que estamos hablando, de situación difícil desde el punto de vista económico, que en este momento pues se sustenta en ayudas, en ERTES, etcétera, etcétera, pues permita esa recuperación de la que estamos hablando y que nosotros sigamos descendiendo las listas del desempleo. Es verdad que si hacemos un estudio comparativo, tanto con Extremadura, con las cifras de Extremadura, como de otras localidades, Plasencia es de la que no destruye, sino que mejora sus índices de desempleo, pues sacando a 74 personas de la lista del paro, que es una cantidad muy importante. En un mes, que tengo que decir, no es nada favorable para el empleo tradicionalmente, que es el mes de septiembre, cuando se acaban las temporadas de verano, que sobre todo del ámbito de los servicios, el turismo, etcétera, etcétera, y suelen subir las listas del paro. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería saber las últimas decisiones del Gobierno Nacional sobre los remanentes de los ayuntamientos, cómo va a afectar a la situación económica de la ciudad, y luego no sé si se ha hecho valoración de esa licitación del desdoblamiento, también muy solicitado entre Avenida España y la Corporación. Mira, en principio, sobre la primera pregunta, aunque si quiere José Antonio profundice, es difícil hablar hasta que no se publique el boletín oficial del Estado, porque la letra pequeña es muy importante, y luego ya nos han acostumbrado a que sale la ministra Montero o sale el presidente del Gobierno, nos cuenta una milonga, pero luego en la letra del boletín oficial del Estado es todo lo contrario. Por lo tanto, nosotros con mucha prudencia esperamos a que se publique. Hoy además me parece que hay una reunión del Gobierno en torno a asuntos que tienen que ver con la economía municipal. Por lo tanto, imagino que todo eso irá, no sé en qué formato jurídico, pero se publicará en el Boletín Oficial del Estado y podremos, analizando toda la letra pequeña, cómo nos afecta, particularmente en virtud de la situación del Ayuntamiento de Plasencia. Porque esos anuncios a bombo y platillo yo los podía aplaudir, pero como no sabemos realmente si se van a dar, en qué forma se van a dar y cómo nos van a afectar, pues yo creo que lo más prudente para nosotros es esperarnos a que esté publicado y luego, una vez estudiado, pues trasladaremos cuál es la situación que nosotros viviríamos en virtud de esa situación nueva que nos traslada el Gobierno, ¿no? Pero yo creo que hay que ser prudente. Y en torno a... Sí, eso el día que, además a preguntas de uno de tus compañeros de Agencia EFE, pudimos hablar precisamente de esta infraestructura, para nosotros muy importante, y dijimos, y te lo recuerdo de manera sucinta, esta fue una de las cuestiones que le pedimos en la reunión telemática que tuvimos con la consejera. Le dijimos que lleva 2 años presupuestado y no se ha licitado esa obra. La única obra más o menos importante que tiene la Junta para Plasencia, ese dinero no supone ni el 20% de lo que invertirían en otras ciudades, o sea, es una miseria, pero aún así la miseria para nosotros es importante, y lo que queremos, que ya que es miseria, pues se lleva a efecto, porque mientras esté en el papel nosotros no nos beneficiamos en absoluto. Y por otra parte, llega tarde, porque nosotros se presupuestó hace 2 años, y la Junta ha ido retrasando. Sabéis que no ejecuta sus presupuestos a cuenta del déficit, y al final, muy bonito que esté en los papeles. No sé si recordáis además que la secretaria general del Partido Socialista vino a Plasencia a decir que la Junta, que es tan buena y tan magnánime con Plasencia, pues invertía esos millones de euros en Plasencia, cosa que al final fue una falacia, porque hasta 2 años después, en principio, no sabemos si el trámite se alargará mucho más todavía. En principio no tenemos noticia de que se licita la obra. A día de hoy no nos han pedido nada. A día de hoy al Ayuntamiento de Plasencia no nos han pedido nada. Documentación, puesta a disposición, en fin, vamos a ir a presentar el proyecto al Ayuntamiento de Plasencia para que todo el mundo lo conozca exactamente. Lo pedimos justo antes de las elecciones para presionar. No quiso venir la consejera a decirlo, a exponerlo. Por lo tanto, sigo con la misma prudencia, José Luis, de antes. Yo hasta que no lo vea y no vea que empiezan a construir el vial del que estamos hablando, no lo creeré. De momento vamos a esperar a que ese trámite administrativo se haga y no se frene por cualquier cosa que puede ser. Más cosas. De aquí estamos. Eduardo, Gema se ha ido, así que Gema no tiene preguntas. ¿Del pleno de mañana hay alguna? Por mi parte, muchas gracias. A ti. Del pleno de mañana, que tengo aquí el orden del día.
Primero hay la aprobación de un reglamento de control interno, que es una cuestión obligatoria por ley, que ha confeccionado el interventor, si no recuerdo mal, para todo el control interno de la economía, las facturas, etcétera, etcétera. Eso podrá deciros José Antonio un poco más profundamente en qué consiste. Luego llevamos la propuesta de no disponibilidad de créditos, es decir, partidas presupuestarias que no vamos a utilizar durante este ejercicio presupuestario. Luego hay una solicitud de una fianza que una constructora presentó al ayuntamiento en virtud de algún proyecto en la zona norte, y que hay que devolver y tiene que ir a pleno, es una cuestión de trámite. Luego llevamos la afectación del asunto de la luz, del IDAE, del medio millón de euros. Es uno de los puntos para nosotros importantes, porque esa afectación nos va a permitir que ya nosotros podamos seguir avanzando en los trámites. El del viernes no lo podemos llevar porque el orden del día ya estaba convocado, por lo tanto ya buscaremos la fórmula de llevarlo a un extraordinario a un ordinario. Y ya está, porque lo otro es dar cuenta del número de trabajadores. Yo no tengo conocimiento de ninguna moción que hayan presentado los portavoces de la oposición, por lo tanto ese será el pleno de mañana.